La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir este rato con nosotros para hablar un poco de los productos de Gela, particularmente de los productos de la división de equipos eléctricos y electrónicos. Hoy vamos a hablar de bobinas de encendido. Em, en primer lugar me presento, mi nombre es Hernán Camacho. Yo soy responsable de producto para Centro y Sudamérica de las líneas de componentes electrónicos, componentes eléctricos, motores de arranque, alternadores, eh, bujías también en la línea de encendido, con bobinas de encendido, bombas de gasolina y la línea de frenos entre las principales. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes estos 40-45 minutos donde vamos a hacer un breve resumen vamos a condensar información general de las bobinas de encendido, información general de cómo funciona el sistema de encendido en el vehículo y pues que ustedes se puedan transmitir a su vez a cada uno de sus clientes algún tipo de conocimiento que sea también un argumento de ventas para la marca. Sin más preámbulos, vamos a avanzar. Si hay preguntas, por favor, las hacemos en el chat o las ponemos en la casilla de preguntas que tiene la herramienta y con gusto las iremos solucionando a lo largo de la charla. Como lo vieron en el video hace un momento, Gela es una compañía de más de 120 años. Ha innovado desde el año 1899. Siempre nos han conocido por productos de iluminación, pero desde aquella época no solamente iluminación, aunque en 1908 se hizo la primera patente de la lámpara de acetileno. La electrónica empezó a ser parte de Gela desde muy temprano, desde el año 57 ya había un componente o un producto del automóvil que representaba tecnología y aplicación de electrónica y este fue la unidad de flasher para sistemas de luces de emergencia y luces de dirección. De ahí en adelante ha venido una evolución de la mano de los principales fabricantes de vehículos pues esta evolución también ha tendido a ser un crecimiento importante del, de la facturación y de la participación tanto de equipo original como en mercado de reposición. Entonces, pasando muy rápido, como les digo, siempre nos reconocen inicialmente y en muchos países por los productos de iluminación, pero hay una gran cantidad de otros componentes en el portafolio que bien vale la pena revisar y que son argumento de la experiencia de Gela y de la primerísima calidad con la que siempre producimos y compartimos con ustedes los productos de los avances Gela. Entonces, solo como un overview para que ustedes tengan en cuenta la magnitud del negocio y el tamaño de la compañía a nivel global. Las ventas el pasado año fiscal, que involucraba junio 2021 hasta mayo 2022, fueron unas ventas totales de 6.3 billones de euros o 6.300 millones de euros. Y de esto el 86% pertenece a la división automotriz. Hay otro 6% de aplicaciones especiales como minería o la división marina. Y el aftermarket, que es el mercado que nos compete a nosotros, es el 9%. Cuando se habla de aftermarket, se habla del mercado de reposición o el mercado de piezas de recambio,
repuestos, refacciones, dependiendo cómo lo llamen en cada uno de los países de la región, pero sabemos que ese es nuestro mercado porque es donde nosotros llegamos a las tiendas de repuestos y es desde donde los mecánicos y los clientes finales tienen acceso a nuestros productos. El resto son más ventas directas con los fabricantes de vehículos o de maquinaria, entonces es otro segmento de mercado que en un momento les vamos a aclarar. La empresa es familiar, más de 125 localizaciones distribuidas en más de 35 países. Bien lo mencionamos hace un momento, 6.300 millones de euros el volumen de ventas del año fiscal anterior y más de 36.000 empleados, hablando solamente de Gela. En este cuadro ustedes pueden apreciar que cómo están divididas las principales unidades de negocio. La principal o la primera de ellas, la de sistemas de iluminación autónoma o sistemas de iluminación inteligente, la automatización o los vehículos autónomos que están creciendo también tanto para la gestión de la energía de estos vehículos que tienen sea hidrógeno o son vehículos híbridos y como la conducción autónoma de nuevas tecnologías. Y en amarillo resaltado lo que nosotros ofrecemos en el mercado de reposición denominado mercado de reposición independiente. Las aplicaciones especiales les mencionábamos que puede ser fuera de carretera o maquinaria pesada, las aplicaciones marinas también son relevantes y tienen una importancia porque son más o menos 400.000, perdón, son más o menos 0.4 billones de euros, es decir 4 millones de euros como cifra bastante relevante. ¿Por qué queríamos traer, si vamos a hablar de bobinas de encendido, por qué queríamos traer esta diapositiva? Porque tal vez a nosotros nos reconocen más como producto de iluminación y parte de ello ha sido la presencia en el motorsport, en el mundo de las carreras de automóviles, en el mundo del deporte automotor, rallies, carreras de duración. Desde los 80s o incluso desde mucho más atrás, desde los 70s, existía ya un patrocinio y no solo un patrocinio, estos eh, digamos, estos lanzamientos o estas pruebas de patrocinio en el mundo deportivo son también un laboratorio muy exigente. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá el caso de este Ferrari que está brandeado como Gela Pagit, este es un laboratorio andante para sistemas de frenos y es toda esa tecnología derivada de las carreras y de la exigencia de competición es definitivamente lo que nos permite ofrecer productos de primera categoría para el mercado de reposición con productos durables y resistentes a toda prueba. Ahora bien, entramos en materia de la electrónica del automóvil. Es increíble la cantidad de componentes y muchas veces nuestros clientes no saben todo lo que producimos para los vehículos modernos. Por supuesto, algunas de estas piezas son suministradas solo como equipo original, como algunos computadores, algunos módulos de electrónica central del vehículo, pero la mayoría se han venido extendiendo al mercado de reposición automotriz. Y ya podemos ver acá, por ejemplo, las bobinas de encendido, que es el tema que vamos a discutir en un momento, los sensores de temperatura, podemos ver los sensores de flujo de aire, sensores de presión atmosférica, válvulas EGR, bombas de combustible, sensores y radares para sistemas de seguridad del vehículo, eh, la programación para juego de llaves con control remoto, sensores de velocidad, pedales de acelerador electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, tengámoslo presente porque vamos a hacer ciclos de preparación o de entrenamiento donde vamos a ir tocando cada uno de estos productos para que ustedes tengan mayores argumentos de venta. Los componentes electrónicos GELA. Aplicamos la eficacia de equipo original, más de 60 años como socio de los principales fabricantes de vehículos, nos permite tener mucha tecnología y muchos avances en electrónica que sean aplicables al mercado de repuestos.
Entonces, simplemente para reiterar que eh, las, las pruebas son súper exigentes, la cobertura del portafolio también tiene que ser acorde a la región donde vendemos, porque es una marca global, entonces tenemos que tener un portafolio global, pero con ciertas particularidades en mercados emergentes, por ejemplo, como el latinoamericano o el sudeste asiático, África, pero también con el enfoque europeo que nos conocen todos nuestros clientes. Acá un resumen de las principales líneas de producto que en electrónica están teniendo un crecimiento súper importante. Tenemos como ejemplo los sensores inteligentes de batería, que era un producto que inicialmente era solo de equipo original. Hoy en día ya es un producto que se puede adquirir a través de la red de distribuidores autorizados. Los sensores de nivel de aceite, de igual manera, producto desarrollado inicialmente de equipo original, ya disponible para el mercado de repuestos. Las bobinas de encendido, de lo que vamos a hablar hoy, que es tenemos una alta demanda y también hay una amplia cobertura en el mercado. Sensores de revoluciones o sensores de giro para ruedas, sensores de velocidad para árbol de levas y cigüeñal. Eh, en fin, o sea, todo lo que está relacionado, y acá quisimos también resaltar en amarillo las bujías de encendido que están directamente relacionadas con nuestras bobinas, las bombas de combustible también por su crecimiento y demás sensores específicos que como les decía, acá son solamente un extracto, un ejemplo. Bueno, decimos que las bobinas son el componente principal del sistema de encendido. ¿Por qué? Porque vamos a coger o vamos a obtener un bajo voltaje antes de prender el vehículo, antes de encender el motor, un bajo voltaje de la batería. Luego, cuando el motor esté encendido, va a ser un bajo voltaje del alternador y esto se convertirá en una corriente de alta tensión que va a generar la chispa para poder encender en el motor de combustión interna la mezcla de aire y gasolina. Este es una gran responsabilidad porque no hay riesgo a funcionamientos incorrectos, no hay posibilidad de fallo sin que afecte el normal funcionamiento del vehículo. Entonces, por eso se denomina que es el principal componente en el sistema de encendido. ¿Cuáles son las características y beneficios hablando desde el punto de vista comercial? Pues que tenemos calidad de equipo original, así en muchos de estos productos sean desarrollos de mercado de reposición, el tipo constructivo y las normas o los parámetros bajo los cuales se producen estas piezas tienen que ser iguales o superiores a los de equipo original. Elevado nivel de automatización en procesos de manufactura, pues para eliminar el error humano y para tener un mayor control sobre la producción, materias primas de primera calidad, elevada resistencia a altas temperaturas. Esto es muy importante y esto cabe resaltarlo porque a lo largo de la charla vamos a tener ejemplos donde la durabilidad de una bobina puede verse afectada si el cuerpo o su tipo constructivo al estar en contacto con la culata del motor, la cabeza del motor, está sufriendo, está siendo sometido a muy altas temperaturas y por supuesto entonces necesitamos tener una gran resistencia para evitar saltos de corriente debidos a fisuras o para evitar el deterioro prematuro del material aislante. El encendido debe ser garantizado bajo condiciones extremas, sea muy bajas temperaturas, sea muy altas temperaturas, sea con condiciones medioambientales difíciles, por ejemplo, temperaturas bajo cero. El encendido siempre se debe garantizar, entonces por esto estos productos son vitales que no deban fallar. Compatibilidad electromagnética eh, con otros elementos de la electrónica del vehículo que pueden tener sensibilidad a estos campos electromagnéticos. Entonces hay una norma europea que es la R10 y dicha norma europea nos va a exigir que el funcionamiento de estas piezas no vaya a afectar sistemas de navegación, no vaya a afectar las señales del computador del vehículo, sensores de otros sistemas, sistemas de seguridad, en fin.
Alto desempeño y mayor vida útil como premisas también son factores y son argumentos importantes. Bueno, continuemos. Vamos a hablar muy rápido del principio de funcionamiento. ¿A qué obedece este principio de funcionamiento? Así sean las bobinas antiguas, porque acá tenemos un esquema de una bobina antigua tipo botella, como en las modernas que son tipo lápiz o pencil coil. Nosotros vemos que el principio básico de electromagnetismo es el mismo. Es decir, vamos a tener dos circuitos, un circuito primario y un circuito secundario, o dos embobinados de alambre de cobre alrededor de un núcleo de hierro. Y ahí es donde convertiremos los 12 o 14 voltios, según sea el caso, 12.6 voltios, si es la batería en condiciones normales antes de encender el vehículo, o 14 voltios si ya es la energía suministrada por el alternador, para convertirlos en corriente de alta tensión, es decir, en kilovoltios, 28.000, 30.000, hasta 38.000 voltios en algunos casos, y esto los llevaremos a las bujías para que se genere el arco eléctrico o la chispa entre el electrodo de masa y el electrodo central de la bujía que detonará la mezcla de aire combustible. Entonces, fíjense que aunque han evolucionado y han cambiado mucho, el principio de funcionamiento continúa siendo el mismo. Continuemos, por favor, con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver los tipos constructivos. Ya hablamos hace un momento que en el pasado las bobinas y muchos vehículos antiguos usaban bobina tipo botella. Esto desde los años 90 ha venido evolucionando en otros tipos de bobinas que pueden, por ejemplo, incluir el módulo de encendido electrónico, es decir, está integrado, aun cuando acá en estos vehículos todavía teníamos el distribuidor de encendido, sistema con distribuidor de encendido, ya la bobina incorporaba un módulo electrónico para gestionar el avance de la chispa y el salto de la chispa. Solo acá tenemos un ejemplo. Este es un número de parte que todavía está disponible para los Volkswagen Golf de tercera generación, los Polo 6N1, algunos Beetle mexicanos de la última generación que ya venían con inyección electrónica, Skoda, Seat, entre otros. Luego siguió evolucionando, algunas ya incorporaban doble salida, es decir, una bobina para cada dos bujías. Y este ejemplo que tenemos acá, pues es el de un Fiat Palio, una plataforma desarrollada en Brasil para toda América Latina, pero también lo llevaban el Fiat Uno, las últimas versiones del Fiat Tempra y el Fiat Punto. Eh, Diferencias no son muchas, salvo que acá es como si ya tuviéramos integrado en el mismo sistema dos bobinas, porque tenemos dos salidas independientes para cada bujía, y pues el módulo de encendido electrónico que controla los tiempos de salto de chispa. Y ya más recientemente, del finales de los años 90, principios del año 2000 hacia acá, se suprimió el distribuidor de encendido, se suprimieron los cables de alta tensión, o los cables de bujía, y ya cada bobina va directo a la bujía en la culata del motor o en el cabezal del motor, y allí tenemos el salto de chispa directo. Entonces, aunque es un embobinado primario y secundario alrededor de un núcleo de hierro, tenemos más electrónica, tenemos un tamaño mucho más compacto, mayor eficiencia y en muchos casos mayor durabilidad, porque vamos a tener el punto ideal o el momento ideal de salto de chispa para cada uno de los cilindros según la orden del computador. Pero el computador no toma esta orden de manera, digamos, aleatoria. El computador lee todas las condiciones de funcionamiento del motor, desde temperatura hasta avance de giro, número de revoluciones, nivel de exigencia, cantidad de aire que está entrando al motor para calcular la mezcla y los niveles de oxígeno en los gases de escape a través del sensor de oxígeno sonda lambda, y el computador está modificando en milisegundos el avance de chispa, el salto de chispa y el tiempo de chispa, el tiempo de salto de esta chispa. Entonces,
El computador controla directamente estas bobinas y estas bobinas están generándonos el kilovoltaje para cada una de las bujías y tenemos hoy en día vehículos más eficientes en consumo de combustible y menos contaminantes gracias a este avance. Acá mencionamos con dos ejemplos muy diferentes cómo es la cobertura o cuáles son las múltiples aplicaciones que tenemos. Por ser Gela una marca alemana, tradicionalmente los clientes pueden pensar que solamente tenemos aplicaciones para vehículos europeos. Eso no es cierto, de hecho se ha trabajado muy fuerte en tener otras aplicaciones acorde a cada mercado. Entonces podemos encontrar desde aplicaciones para vehículos coreanos, japoneses, para vehículos de desarrollos de plataformas de Brasil, para vehículos del mercado ensamblados en México, así sean japoneses como Nissan o coreanos como Kia o europeos como Volkswagen, pero con plataformas locales. Tenemos una amplia cobertura para todos estos modelos. Y por supuesto, seguimos teniendo presencia en los vehículos de las marcas tradicionales alemanas, como lo son BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Porsche, entre los principales, pero con una muy amplia gama también en las aplicaciones o en las plataformas asiáticas. Otros tipos constructivos, no necesariamente son versiones nuevas, pero sí versiones que todavía tienen muchísima rotación en América Latina. Es el caso de los modelos para plataformas de Renault y Dacia, modelos como los antiguos Megane de primera generación, Clio de segunda generación, en el caso de Renault o más recientemente los Logan, Sandero, Renault Duster, que son plataformas derivadas de Dacia en Rumania. Tenemos todavía bobinas electrónicas o bobinas de 4 salidas para sistemas que ya no tienen distribuidor, pero que todavía utilizan cables de alta o cables de encendido hacia las bujías. Estos desarrollos todavía los tenemos en el portafolio y tienen muy buena rotación. Incluso hay algunas para motores de 6 cilindros. En estos casos, si ustedes recuerdan las Ford, por ejemplo, de finales de los años 90 y principios del año 2000, como las Ford Explorer, que eran motores de cilindros, de 6 cilindros en B, tenemos ese tipo de bobinas todavía disponibles. Aunque más recientemente también estos grandes motores migraron a bobinas individuales o bobinas independientes para cada cilindro. Hay una especie de híbrido, en este caso, que se les denomina módulos de encendido. ¿Pero por qué módulos? Porque es el tipo constructivo de las bobinas tipo lápiz, pero unidas todas en un riel con una tableta electrónica que lo que va a permitir es gestionar el salto de chispa de manera independiente, pero se va a vender como un solo componente para los 4 cilindros o para las 4 bujías. Ejemplo, Chevrolet Cruze o el Sonic, que tienen este tipo de sistema de encendido con bobinas modulares en un riel o en una regleta. Continuemos. No sé si hay preguntas hasta este momento. Acá hay otros tantos modelos, pero pues la mayoría de nuestros mercados y en vehículos más modernos vamos a ver bobinas tipo lápiz o pencil coil. ¿Cuál es la novedad? Aunque posiblemente ustedes ya lo sepan, pero no sobra recordarlo. En el pasado, los últimos 2 o 3 años, Gela a nivel global tenía entre 200 y 250 números de parte o referencias activas, pero esto ha venido creciendo exponencialmente debido a las necesidades de cada región. Entonces, del programa disponible hace 2 o 3 años de 257 números de parte, hemos pasado en el último año a tener más de 600 referencias activas para Centro y Suramérica, donde estas más de 600 referencias
tienen aplicaciones para vehículos que encontramos en nuestra región. Entonces es una gran variedad de bobinas de encendido con la calidad Gela, con la tecnología Gela, que nos van a permitir tener el alcance de cobertura o la aplicabilidad para vehículos, incluso vehículos populares con precios muy competitivos. Acá solo un ejemplo de los recientes lanzamientos que hemos hecho en la región. Eh, Me comentan si es legible la información y si no, se las voy a ir enunciando de manera individual. Pero, por ejemplo, en principio de 2022 lanzamos esta bobina que no deberíamos decir universal, pero el mercado, los clientes la llaman la bobina universal. ¿Y por qué es universal? Porque reemplaza una gran cantidad de números de parte, eh, particularmente las que son tipo botella o bobinas húmedas, les llaman en algunos casos, porque muchos fabricantes las rellenaban de aceite como aislante eléctrico, otros fabricantes las rellenaban con asfalto para que fueran más seguras y más durables, pero se hizo digamos que una simplificación del diseño y es una bobina seca, es decir, es una bobina con la tecnología de una bobina moderna, pero con la aplicabilidad para vehículos antiguos con distribuidor de encendido, sea de platinos y condensador o con distribuidor de encendido electrónico. ¿Por qué se da esta gran cobertura? No es invento de Gela, algunos fabricantes ya lo han hecho también, pero fue una solución con la que salió hace unos 15 o 20 años Suzuki y algunos modelos de Mitsubishi, donde ellos reemplazaron las bobinas convencionales por este tipo de bobina y lograron que esta tecnología perdón, un segundo, estoy recibiendo una llamada, un segundo, por favor. Bueno, les pido excusas por la interrupción. Vamos a continuar. Les estaba explicando eh, la versión tipo universal, que como les digo, hay que tener cuidado con la palabra universal porque el mercado lo puede tomar o un mecánico lo puede tomar de la manera que no queremos y aplicarlo a cualquier vehículo sin hacer una validación previa. Pero haciendo una validación muy sencilla, este tipo de bobina se puede aplicar en un gran número de vehículos de sistemas antiguos con distribuidor platino y condensador, como les mencionaba, y también con encendido electrónico.
Para este efecto trae esta resistencia de cerámica que se puede ver en la parte frontal. Es decir, nosotros necesitamos disminuir el kilovoltaje o la potencia de salida de la bobina, aplicamos la resistencia y evitamos que se quemen los platinos y el condensador. Si el vehículo ya cuenta con encendido electrónico, simplemente se conecta de manera directa y no se va a utilizar la resistencia. Otro ejemplo de un producto de muy alta rotación que es la bobina Pencil Coil o tipo lápiz para Renault Clio de segunda generación, Megane de primera generación, los Sandero 16 válvulas, los Duster 16 válvulas. Esta bobina eh, tiene muy alta rotación en primera instancia por el diseño y por algunas malas prácticas a la hora de lavar el auto. En algunas partes la gente llega a mandar lavar el vehículo y quiere que le laven el motor y no esperan a que el block eh, pierda un poco de temperatura, entonces el choque térmico hace que una bobina de estas condiciones se pueda dañar muy rápido, pero digamos que si, evitando este tipo de situaciones o de choques térmicos drásticos, son bobinas que deberían durar mucho tiempo en este tipo de Renault. Luego la versión, diría yo, el best seller o la de más alta rotación en varios modelos de Volkswagen, principalmente el Jetta de cuarta generación, conocido también como Bora en el sur del continente, Bora del año 99 al 2014 fácilmente, que es un vehículo que tuvo muy larga vida en Latinoamérica gracias a la producción en México para toda la región, pero hay muchos otros modelos de Volkswagen que utilizan esa plataforma y esta bobina sigue vendiéndose muy bien. Les hablaba hace un rato del el módulo de bobinas o el módulo de encendido para el Sonic, Cruise y Tracker, también lo tenemos, Chevrolet Cruise, Chevrolet Sonic y Tracker, el Clio de segunda generación, con motor más pequeño que después de 2012 se descontinuaron al menos en Argentina, Colombia, Ecuador. Se descontinuó el motor 1.4 y el 1.6 para dar lugar a un vehículo más accesible con un motor 1200 derivado del Twingo y se le dio una vida más larga también a esa carrocería del Clio, fase 2, y también tenemos disponibles ese tipo de bobinas que incluyen los cables de encendido y los conectores o supresores. Y ya en modelos más recientes, más avanzados, Volkswagen Tiguan, Touareg, Seat Ibiza, León, Tarraco, mucho más reciente, Audis de reciente generación en el A3, A4, Q5 y Skoda Octavia de tercera generación con los motores turbo de inyección directa del grupo Volkswagen. Entonces, esto es solo una pequeña muestra de todo lo que se ha venido incorporando al portafolio. Son productos que están disponibles tanto desde Alemania como desde nuestra bodega en Estados Unidos, en Atlanta, cerca de Atlanta, en Peachtree City. Entonces, cada vez nos acercamos más al mercado y cada vez tratamos de tener un portafolio más en línea con lo que encontramos del parque automotor regional. Continuemos. Eh, Ustedes seguramente van a necesitar información complementaria y nosotros por eso cada vez que damos un webinar les recordamos dónde pueden hacer sus consultas, dónde pueden tener información técnica más detallada o simplemente validar una aplicación o un cruce de número de parte cuando están buscando un producto en particular. Para el caso del catálogo online, esta es la dirección, es un catálogo público, cat.gela.com. Ustedes ponen en esta zona el número de parte que están buscando, sea el número GELA, sea un número de un competidor, sea un número de equipo original. Sugiero yo, acá está preseleccionado Gran Bretaña, pero sugiero yo en esta zona de región o de país marcar todos los países, all countries. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ver muchos productos que puede que no necesariamente estén habilitados para la región, pero que sí ustedes estarían en capacidad de pedirlos. Y cuando ustedes ya ven el número de parte, en este caso, este ejemplo que teníamos de la bobina para Audis y Volkswagen,
del grupo Volkswagen varios modelos. Cualquiera de nuestros productos, no solamente bobinas, ustedes tienen la posibilidad incluso de descargar una ficha técnica. Acá está el link del Technical Datasheet para tener la mayor información posible junto a los cruces de equipo original, que son finalmente los que más nos interesa que estemos alineados para que ustedes pidan el producto correcto y estén seguros que es la aplicación correcta. Cuando queremos información técnica mucho más detallada, ya vamos al Gelatech World. El Gelatech World, aunque inicialmente o originalmente es en alemán, ustedes pueden modificar el idioma para ponerlo en español. Seguramente les va a salir contenido de Gela España, pero eso es solo para temas, digamos, de promociones. Eso no es relevante para nuestra región, pero lo que es verdaderamente útil e importante para ustedes es la información técnica que ustedes van a encontrar acá. En esta información técnica, ustedes pueden seleccionar muchas líneas de producto, no solo electrónica, iluminación también lo pueden ver allí, pueden ver sistemas de frenos, pueden ver plumillas o cuchillas limpiaparabrisas, como las llaman en su país, y van a poder van a poder tener acceso a esta información sin necesidad de crear un usuario y una contraseña. Es información pública. Si ustedes quieren, si pueden dejar sus datos para que les lleguen los newsletters o las novedades les llegarían a su correo, pero para acceder a esta información técnica detallada no necesitan crear una cuenta, es gratuito. Y adicional, hay unos webinars también en la parte de formación. Estos webinars van a estar actualizándose periódicamente para que ustedes vayan tomando estos pequeños cursos a medida. Simplemente les pueden enviar un link o que los va a dirigir a YouTube y ustedes lo van viendo en la medida que lo necesiten. Solo un momento, que me están diciendo acá que algo pasó con la aplicación y no están viendo la presentación cómo va avanzando. Un segundo. Vamos a ver qué pasa. No, al parecer está lento y no. Voy a desconectar un momento la presentación y la vuelvo a poner porque no están avanzando las diapositivas para ustedes, pero en mi computador sí. Vamos a ver si ahora, creo que ahora sí lo pueden ver. Entonces, sí, Daniel, gracias. Nuestro gerente de marketing notó que no estaban pasando las diapositivas y bueno, rápidamente les recuerdo lo que les venía contando, ya que ahora pueden ver la pantalla. Les mencionaba el catálogo online. El catálogo es cat.gela.com. Ustedes deberían escoger acá All Countries en esta sección, todos los países. Ponen el número de parte, sea Gela o sea de un número de equipo original, por ejemplo, para identificar un producto. Y cuando se les despliega la información del producto, ustedes van a tener acceso a ver las aplicaciones y los cruces con los números de equipo original. Incluso generar una eh, technical datasheet o una hoja de contenido técnico del producto que es muy útil, por ejemplo, cuando ustedes van a presentar una licitación o una oferta formal ante un cliente, ustedes pueden generar ese PDF y les va a servir como soporte. Y en el aspecto de formación técnica que también les mencionaba, aunque originalmente es en alemán, tiene manera de cambiar el idioma para ponerlo en español. Hago el paréntesis o la salvedad que es bien importante eh, que tengan en cuenta que si les sale algún tipo de publicidad por ser la versión de Gela España, pues esa publicidad no necesariamente es aplicable a nuestra región, pero lo que a ustedes realmente les va a interesar es el contenido en información técnica y en formación. Información técnica de todas las líneas de producto y en formación de una serie de webinars con links de YouTube que ustedes podrán ir
presentando o podrán ir a asistir virtualmente a estos webinars en la medida que tengan tiempo para que sea mucho más flexible. Entonces, creo yo que ahí podemos avanzar. Esto es parte del contenido técnico que les digo que pueden ver ustedes en el Gelate World. Entonces, ese contenido técnico tendrá información como la que acabamos de ver en la presentación, con algunos aspectos más detallados, de mayor profundidad técnica, como lo mencionaba hace un momento. Y también tenemos algunas otras herramientas como catálogos dedicados online, como folletos de novedades que pues, los pueden solicitar a sus asesores comerciales. Preguntas. Si no hay preguntas, sí quiero hacer énfasis en los posibles daños y en situaciones que pueden comprometer la vida útil de las bobinas independientemente de la marca. Eh, por supuesto que con la tecnología y el nivel de exigencia que tenemos hoy en día para todos los productos, sabemos que tenemos un portafolio bastante robusto y un portafolio de productos durables y de alto desempeño. Pero si mi cámara está encendida, que sí debería estarlo, quiero acá compartirles. A ver. Sí, sí está encendida la cámara. Acá tengo un ejemplo de una bobina, pero quisiera ver la cámara. Esta es una bobina de aplicación de vehículos Honda. Entonces es una bobina Gela de última tecnología, tipo lápiz. La tenemos de hecho como exhibición y la pueden ver como cómo va con una bujía Gela, que son los productos, el matrimonio perfecto, es decir, tener las mejores bobinas con las mejores bujías y, y- y no van a tener ningún tipo de inconveniente en sus vehículos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, a la hora de hacer una instalación, que la instalación sea lo más limpia posible. Sabemos que en el taller tenemos las manos engrasadas y no es fácil tener cierto nivel de asepsia, pero en el momento que yo monto una pieza nueva, debo garantizar que todo el entorno, sea donde va montada la pieza, sea donde se atornilla la bobina o donde se va a enroscar la bujía, tratemos de limpiarlo. También para evitar problemas de humedad o de condiciones que no queremos de aislamiento eléctrico por suciedad. No sé si alcanzan a percibir, pero tanto la bujía como la bobina tienen una grasa o están untadas de una grasa verde. Esta grasa es una grasa dieléctrica que viene de fábrica en las bobinas Gela y que nos va a garantizar una conexión perfecta, aislando a su vez la humedad para evitar que tengamos daños por filtraciones de humedad en el motor, y esas filtraciones de humedad nos pueden generar una mayor resistividad eléctrica que a la que nos puede generar mal funcionamiento atribuible al producto y no es culpa del producto. El otro tema, cuando les daba el ejemplo de Renault, no hay que lavar un motor cuando esté caliente el bloque, cuando esté caliente la culata, porque si no hay un buen sello, si no está bien montada la bobina, esas filtraciones de agua a presión en el momento del lavado generan el famoso choque térmico que les decía, y cuando yo tengo una pequeña fisura en el cuerpo plástico de la bobina, muy seguramente esa bobina va a empezar a generar un fallo porque vamos a tener corrientes parásitas haciendo masa o haciendo tierra contra la culata del motor. Salvo esas recomendaciones, por supuesto las bujías, vamos a tener disponible también un webinar para que ustedes consulten de bujías, pero quiero compartir esa recomendación, es siempre estar seguros de la calibración del gap del electrodo. O sea, por supuesto, estar seguros de la aplicación, que la aplicación de la bujía es la correcta para ese motor, para ese vehículo. Y segundo, reconfirmar la calibración de lo que quiere o de lo que pide el fabricante del motor. Si yo tengo una bujía con el electrodo de masa muy abierto,
el arco eléctrico, la chispa que va a saltar, va a ser insuficiente, va a perder potencia y vamos a tener un mal funcionamiento en el motor, mal quemado de la mezcla de aire-combustible, elevadas emisiones de gases y es posible que una sobreexigencia de la bobina que me pueda cortar la vida útil de la bobina. O por el contrario, hay mecánicos tercos que quieren siempre cerrar lo más posible y no utilizan un calibrador de bujías, sino hemos visto incluso que con una hoja de cegueta, una hoja de una sierra, eh, la ponen en medio, golpean la bujía y esa es la calibración estándar que ellos tienen sin importar en qué vehículo la están montando. Entonces, una bujía muy cerrada también, el tiempo de chispa es insuficiente, entonces la potencia de la chispa tampoco va, y la potencia y la duración de la chispa no van a ser las indicadas y pues vamos a tener una serie de inconvenientes también por mal quemado de mezcla. El computador del auto se va a volver loco tratando de coordinar las señales que tiene de otros sensores y tratar de adelantar o atrasar la chispa y ahí vamos a tener inconvenientes por un problema ajeno a la calidad del producto. Entonces, no siendo más, creo que con esto podemos dar por terminado este breve resumen de bobinas de encendido Gela. Si hay más preguntas, las podemos hacer también a los correos electrónicos que están disponibles para ustedes. Y muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo webinar. Mi nombre es Hernán Camacho. Gracias por acompañarnos y gracias por su interés en nuestros productos. Estamos para servirles y estamos para acompañarles en el mercado. Buena tarde a todos.